Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Gracias a Dios, nosotros aquí viviendo bajo la bendición de Dios, estamos como en casa, aunque, bueno, no estamos en casa, pero las bondades de Dios en esta cuarentena hace que podamos descansar y meditar en sus promesas. Ambiente de hogar, ambiente de familia, así que posiblemente escuches algún niño o algunos niños efusivos, con gritos de júbilo, pero bueno, pongámonos contentos porque Jesús dice que cada uno de estos niños que están a nuestro alrededor, sus ángeles ven su rostro. Así que un hogar, una casa llena de vida de los niños es una casa llena de ángeles celestiales, ambiente celestial. Y bueno, disfrutemos el tiempo que Dios nos da, veamos el lado positivo y miremos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este tiempo. Muchas historias son las que hay en la Biblia, muchas historias a través de las cuales Dios habla y quiere hablarnos cuando nos ponemos a buscar. Tenemos que ser como esos buscadores de tesoros que le ponen el cuerpo, que le ponen el tiempo, las ganas, que pelean contra la adversidad para encontrarse con este bien preciado. Y bueno, en este tiempo, hoy Dios pone en mi corazón una breve historia que se puede hacer larga. Dios me ayude a que sea concisa y que podamos sacar lo importante para nosotros, para cada uno de nosotros. Porque del otro lado seguramente hay muchas personalidades, muchas necesidades y creemos que Dios tiene un poquito para cada uno. Un poquito para empezar, porque Dios es una fuente inagotable de toda la vida, de todo lo bueno, cuando alguien lo busca. Y quiero hablarte hoy de alguien que encontró o que recibió, mejor dicho, una herencia perpetua. Y suena fuerte, ¿no? Una herencia, ¿quién no quiere recibir una herencia? Pero acostumbrados a lo temporal, todo es temporal. Mientras estamos acá lo podemos disfrutar. Pero esto de perpetuo va más allá. Y es una historia familiar, una historia linda, de alguien que no tenía parte en esta herencia perpetua. De alguien que por entrar en contacto con las riquezas de las bendiciones del pueblo de Dios, se sumó al pueblo de Dios. Su hijo alcanzó un lugar prominente dentro del pueblo de Dios y su nieta fue la catalizadora de esa bendición perpetua. ¿A quién me refiero? Yo quiero hablarte de la historia de Axa. Suena un rollo fotográfico, ¿no? O relacionado con la fotografía, pero no. Axa es la hija del famoso Caleb, del valiente Caleb, del fiel Caleb. Es más, Caleb significa perro, su nombre, pero no con la connotación quizás apocalíptica de que los perros estarán fuera de la gran ciudad, de la ciudad santa, esos perros, esos que vomitan lo que comen, no con esa connotación negativa perro, sino con la connotación positiva que tiene un can, un famoso perro fiel, amigo del hombre, y ese es un poquito el sentido de la vida de Caleb, su fidelidad hacia Dios. Pero Caleb fue representante, fue príncipe de Judá, una de las tribus más importantes, porque de ahí salió el trono de nuestro Señor, un trono perpetuo. Pero, perdón, lo lindo de esta historia es que Caleb era hijo de Jefone Ceneseo. Los ceneseos eran una tribu, una etnia que no pertenecía a la descendencia de Abraham. Es más, estaban dentro del territorio que Dios le juró como pacto perpetuo que le iba a dar en heredad. Era una de esas localidades donde se asentaban estas tribus que Dios le dio por herencia a Abraham. Se sumó al pueblo, se identificó con los principios, con los valores, se convirtió al judaísmo, abrazó la fe y eso hizo que su hijo fuera escogido entre los príncipes de Judá para ir a reconocer esa tierra prometida, esa tierra hermosa, bella, abundante, pero a su vez desafiante, que era la tierra prometida. Y Caleb fue uno de los dos que junto a Josué aprobaron el examen. Los 10 restantes espías que se guiaban por lo natural dijeron: la tierra es buena, pero traga a sus habitantes y allí hay gigantes. Lo vieron
con los ojos naturales. Sin embargo, Caleb y Josué fueron de aquellos que los vieron con los ojos espirituales, de acuerdo a lo que Dios decía. Y quiero adentrarme un poquito en cómo me ayudan los lentes, mis ayudadores, más allá que el Espíritu Santo es mi ayudador, cómo en el libro de Josué, si tenés ahí Biblia, mirá lo que nos dice la palabra de Dios. Es el tiempo de la repartición de las tierras y Josué estaba repartiendo la tierra que tenían que tomar de este lado del Jordán. Del otro lado habían quedado las conquistas de Moisés y su repartición a 2 tribus y media, pero quedaba mucho por hacer. Y fíjense lo que pasó. El título de mi Biblia, Josué 14:6, donde dice que Caleb recibe Hebrón. Hebrón era un monte alto, un lugar espiritual, un lugar fuerte, que estaba habitado por los descendientes del gigante Anak. Eran 3 grandes gigantes, cada uno con su simbología. Por ejemplo, mirá, vivía Sesai, que era el acusador de la mano derecha en los lugares altos, era uno de los hijos de Anak. Vivía Aimán, casi blanco, casi perfecto, está bien, casi, dejá, no te forces, no vayas más allá, no seas del todo obediente, sé casi obediente. Y el tercer hijo de Anak era Taimai, la acumulación, el dejar para mañana, la falta de perdón, la falta de diálogo, acumular, ¿no? 3 grandes gigantes que impedían o querían impedir que Caleb tome el lugar que Moisés, 45 años antes, le había prometido por parte de Dios que iba a ser para él. Y dice que se acercó en ese tiempo Caleb con los hijos de Judá a Moisés y le dijo a Josué, y le dijo Caleb a Josué: tú sabes lo que Jehová le dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y tocante a ti. Le contó la historia. Yo era de 40 años y tomé el lugar que Dios me dio y Dios me bendijo. Y fíjate, termina diciendo el versículo 8, dice: mis hermanos que subieron conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, lo vieron en lo natural, no se atrevieron a creer, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Esto es central. Él cumplió con lo que Dios le había asignado, siguiendo. A veces cumplimos y dejamos, pero él cumplió, fue obediente y siguió cumpliendo las disposiciones de Dios. ¿Por cuánto tiempo lo siguió haciendo? Acá nos cuenta que durante los 45 años que separaron la salida el hecho de que fueron los espías hasta este momento en que él iba a tomar Hebrón, en esos 45 años él siguió cumpliendo los preceptos de Dios, lo que Dios le había mandado. Y dice, fíjate, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy fuerte, tengo las mismas ganas, las mismas fuerzas para ir a la guerra. Entonces, dame lo que Dios me dio. Dice, estaba buscando porque él hizo, acá está, el 12. Dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Él se mantuvo siguiendo los preceptos de Dios, cumplía, pero seguía cumpliendo y esperaba en la promesa de Dios para que poder poseer la totalidad de la herencia que le pertenecía. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Él atesoraba su palabra, él cumplía, él seguía, pero guardaba la fe, porque le dice, quizás Dios esté conmigo y los voy a echar como Dios ha dicho. Hablaba de los enemigos. Entonces Josué bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, Hebrón por heredad. Y Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Había seguido cumplidamente. Él obedecía y seguía obedeciendo lo que Dios le pedía. Y es por eso que en el capítulo que sigue vemos cómo él conquistó la tierra que Dios le dio. Pero no solo quedó en él, sino que esa bendición pasó a su hija. Esto yo creo que es lo importante de nuestra vida en la tierra. Vivir bajo la bendición de Dios, pero que lo que nosotros valoramos, atesoramos, siga bendecido. En este caso, su hija, el fruto de su vida, lo que vos hacés, hacia lo que vos te proyectás, tus hijos naturales,
tus hijos espirituales, que todos sigan bajo esa herencia, bajo esa bendición que Dios tiene para vos y para tus generaciones. Porque esa es el verdadero tesoro, poder disfrutar de las bendiciones, pero aquellos que entran al mundo a través de tu vida, que tocan tu vida, que puedan ser también bendecidos. Entonces nos cuenta la palabra que Caleb conquista Hebrón, que echa a los gigantes, pero había una ciudad ligada. Acá dice el título: Caleb conquista Hebrón y Debir. Había esta ciudad de Debir que estaba a 17 kilómetros al oeste de Hebrón, que era una ciudad alta y que era una ciudad santa, le decían. Ahí se invocaba el oráculo. Era una ciudad de sacerdotes y terminó siendo una ciudad de sacerdotes. Entonces Caleb dice: si hay alguno de ustedes que se atreva a tomar esta ciudad, el versículo 16, al que atacare Kiriat Sefer y la tomaren, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, y él le dio a su hija. Resulta que en esta ocasión vemos cómo Aksa, que es la hija de Caleb, era el premio para aquel que tomare la ciudad. Y Aksa tiene un significado muy, muy significativo. Aksa significa brazalete, pero no era un brazalete común, era un brazalete que se le daba a los príncipes, a las princesas, a los reyes. Era un brazalete que decía: este es un legítimo heredero del trono. Y esta es la bendición que hay para aquellos que siguen cumplidamente a Dios. Y en este caso fue Otoniel. Otoniel no era una persona cualquiera. Otoniel era sobrino de Caleb, era hijo del hermano de Caleb. De acá habla de que Caleb influyó, Caleb marcó. No te leí, pero un versículo anterior, el 9 del capítulo 14, dice que, bueno, ciertamente Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, que marcó tu pie, que dejó una señal tu pie, será para ti, le dijo a Caleb, y será para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios, o mi Dios. Hay una marca, hay una herencia que nosotros podemos llegar a transmitir bajo la bendición de Dios. Y Otoniel, sobrino de Caleb, fue marcado por Caleb, por su hermano, por Jefone, fueron marcados, y esto hizo que ellos sean poseedores de esta herencia perpetua, conquistadores. Otoniel significa león de Dios. Esta es la herencia que Dios dejó sobre las generaciones de Caleb. Y dice que una vez que Otoniel recibió a Aksa como esposa, se fue en un asno, símbolo de realeza, iba en un asno Aksa. Cuando Otoniel le dice a ella, acá hay algunas versiones que dicen que él le dijo a ella, otras que ella le dijo a él. El asunto es que el versículo 18 del capítulo 15 dice: y aconteció que cuando la llevaba Otoniel a Aksa, él la persuadió que le pidiese a su padre tierras para labrar. Acá la importancia, era una intercesora esta Aksa, ¿no? No solo denotaba herencia, acceso al trono, sino que Aksa acá es la bendición de la intercesión, de pedirle al padre tierras para labrar. Y cuenta acá que la historia, que el padre les dio tierras, les dio parte de la herencia, pero ese lugar que les dio, esa tierra que les dio, ese sentirse parte, no era productivo, porque ella le dijo: concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev. Las tierras del Negev eran tierras áridas, tenían un lugar, tenían una tierra, estaban identificados, pero era tierra árida, poco productiva, una tierra que no daba frutos. Entonces ella le dice: dame también fuentes de aguas, y entonces le dio fuentes de arriba y les dio fuentes de abajo. Ella le pidió al padre, y el padre le dio más. Ella tenía una tierra estéril donde no veía fruto, y el padre le dio las aguas de arriba y las aguas de abajo. Las aguas de arriba eran las que descendían de la montaña, mineralizadas. Las aguas de abajo servían para el ganado y para labrar. Las aguas de arriba son las aguas del Espíritu, que trae vida en medio de la sequedad. Algunos piensan, nosotros mirando, que podía ser alguno de los pozos de Berseba, este lugar que recibieron en herencia. Y dicen algunos comentaristas que es cuando
Axa le pide a su padre otro don, otro regalo, le dice veraca, que le pide veraca, una bendición espiritual. Y hoy hay una bendición espiritual para aquellos que siguen y son obedientes y permanecen cumpliendo la palabra de Dios, una bendición espiritual. Axa y Otoniel fueron aquellos que, después que murió Josué, cuenta la Biblia, Israel entró en un estado deplorable espiritualmente, se puso a adorar a los dioses de esas tierras, y unas hojas más adelante, unos años más adelante, el libro de Jueces cuenta que este Otoniel fue el primer juez, el cual vino el Espíritu de Dios y lo levantó para levantarse en contra de un rey mesopotámico que fue uno de los primeros en este lugar que sometió a Israel. Y el nombre de este rey, mirá qué importante que es, aunque se nos va el tiempo, te lo tengo que decir, se llamaba Cusain Risataim. Y habla del doble crimen, habla de un asesino, habla de negrura, de inequidad, habla del jefe de los gobiernos. El jefe de los gobiernos, la iniquidad se levantó contra Israel, la sometió durante 8 años, pero Israel clamó y Dios levantó a Otoniel, el hijo de Axa, la raíz de Caleb, la raíz de la fidelidad. La fidelidad de Caleb hacia Dios se manifestó en su herencia, en sus descendientes. Sus descendientes, por su bendición, prevalecieron firmes y fueron una carta de victoria en las manos de Dios para liberar a toda esa generación. Yo creo que Dios quiere darnos esa carta de victoria. Quiere que nuestra vida y nuestra descendencia sean decisivos para marcar cuál es la voluntad de Dios, para traer libertad y salvación a un mundo que está bajo un gran opresor, bajo la maldad y bajo el pecado. Yo quiero orar con todos aquellos que quieren que la bendición de Dios esté sobre vos y sobre toda tu herencia, y que tu herencia sea una herencia perpetua, porque era el representante de Judá, el representante del trono eterno, Caleb, en la tierra. Y te animo a que oremos con fe para que Dios nos ayude a ser poseedores de esa herencia. Padre bueno, Dios bendito, hemos leído, Señor, tu palabra. Hemos visto cómo Jefone pudo acercarse a tus principios y cómo Caleb fue un digno representante de tu pueblo, Señor. Vimos, oh Padre, la fidelidad que había en Caleb. Y esa fidelidad hizo que vos bendijeses toda su heredad a través de Axa y a través de Otoniel, Señor. Tú manifestaste tu mano bondadosa y liberadora. Padre del cielo, me uno a mis hermanos y te pido, Señor, que nosotros podamos ser como Caleb, que podamos ser, Señor, los que damos lugar a Axa, a tu bendición, Señor, los que damos lugar a Otoniel, a tu libertad, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad y a permanecer haciéndola. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, casi 20 minutos, pero estuvimos meditando en la palabra de Dios. Es tiempo bien invertido. Que el Señor nos siga dando más. Y nos vemos pronto.